Muy buenas tardes muchachos, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer dos ejercicios basados en el tema de operaciones con sistemas de ecuaciones logarítmicas. ¿Listo? Teniendo en cuenta que esto hace parte del punto número 2 de la actividad de la página 79. Vamos a hacer dos ejemplos. En este caso voy a hacer un primer ejemplo usando el método de reducción y un segundo ejemplo usando el método de sustitución. ¿Listo? Que es el que ustedes encuentran acá. Entonces vamos a revisar primero este. Listo. ¿Cuál es la ventaja? Pues que en este caso estamos manejando, como ustedes observan, pues tenemos una ecuación, bueno, sería un sistema de ecuaciones de 2 por 2. En este caso tenemos dos incógnitas x y y. Y pues vamos a mirar qué es logarítmica. ¿Qué hay de particular acá? Pues que se aplica lo mismo que ustedes aprendían cuando empezamos a hacer los métodos en los periodos pasados. Es muy sencillo de hacer y hay que mirar qué método puedo aplicar para que me quede bien. Eso es lo único particular. Bueno, aquí va a tener en cuenta, perdón, que aquí no es más, sino menos. ¿Listo? Menos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, para este, ¿cómo puedo aplicar el método de reducción o por qué sé que lo puedo aplicar? Porque en este caso, pues todos los logaritmos, como ustedes observan, son iguales y recuerden que cuando son iguales hacen referencia a que todos los logaritmos su base es 10. ¿Sí? Y en este caso puedo reducirlo porque como estos dos logaritmos, el de arriba y el de abajo, son iguales, puedo buscar la manera de eliminarlos o, bueno, simplificarlos para que me quede reducido un solo logaritmo y lo pueda despejar. ¿Listo? Entonces para eso lo que yo voy a hacer como primer paso, vamos a decir que mi primera ecuación es la ecuación A y la segunda es la ecuación B. No le pongo 1 y 2 porque de pronto nos confundimos. ¿Listo? Entonces vamos a tener en cuenta que lo único que yo voy a hacer es tratar en cualquiera de las dos ecuaciones, en este caso yo voy a escoger la número 2 o perdón, la B, y la voy a operar de manera que al aplicarle el método de reducción pueda simplificar este logaritmo y pueda después despejar simplemente la letra y después reemplazar, porque recuerden que cuando usamos los métodos tenemos que reemplazar. ¿Listo? Entonces es muy sencillo. Voy a dejar mi primera ecuación igual, la A, logaritmo de x más 5 logaritmo de y es igual a 7. Eso lo dejo igual. Y lo que voy a hacer de particular es que en la ecuación B o la ecuación B la voy a multiplicar por menos 1. ¿Para qué? El menos 1 va a hacer que de pronto los signos cambien y se acomode. Y como es multiplicado por 1, pues no me va a alterar la ecuación. O sea que no me la va a dañar, o sea que lo puedo aplicar. Entonces yo empiezo. Menos por más me da menos. 1 por logaritmo sigue siendo logaritmo de x. ¿Listo? Menos por más da menos. Y 1 por el logaritmo de x sigue siendo logaritmo de x. Menos por menos me da más. Y 1 por logaritmo de y sigue siendo logaritmo de y. ¿Listo? Menos por más da menos. Y en este caso me quedaría menos 1. ¿Cierto? Y 1 por 1 pues da 1. Y menos por más da menos. Listo, perfecto. Lo que hice, vuelvo y digo, fue multiplicar el menos 1 con la ecuación B. No con todas, sino con la ecuación B. Como ustedes observan, la ecuación A sigue estando normalita. Listo, entonces lo que voy a hacer pues es aplicar mi método. Listo, ¿qué es lo que yo quería hacer? Logaritmo de x menos logaritmo de x lo simplifico y eso era lo que yo estaba buscando. Y el resto vamos a mirar cómo me queda. Me quedaría más por más da más y 5 más 1, porque aquí hay un 1. Me quedaría 6 logaritmo de y, ¿sí? Igual a 7 menos 1, que eso es 6. ¿Listo? No hay ningún problema. Recuerden que en este caso no me da y al cuadrado porque yo no estoy multiplicando las y, sino las estoy sumando. Entonces lo puedo dejar como logaritmo de y. No hay ningún problema. ¿Listo? Perfecto. ¿Qué es lo siguiente que hago aquí? Pues eso ustedes ya lo vieron en los ejercicios anteriores, que es simplemente en este caso despejar la y, que es la letrica que tengo ahí, la variable que tengo ahí. Entonces lo primero que yo hago es pasar este 6 que está multiplicando a dividir. Entonces me va a quedar logaritmo de y igual a 6. Este 6 que está multiplicando pasa a dividir. 6 sobre 6. Me va a quedar logaritmo de y que es igual a 1. ¿Listo? Porque 6 sobre 6 es 1. El logaritmo, recuerden que cuando yo lo cambio de lado lo que hace es levantar el número. Y recuerden que cuando el logaritmo no tiene ningún número, debemos hacer referencia a que hay un 10. Entonces me va a quedar que y es igual a 10 a la 1. ¿Sí? Recuerden que aquí hay un 10. ¿Listo?
Y 10 a la 1 pues sabemos que es 10. Quiere decir que el valor de y es 10. ¿Listo? Esto lo vamos a dejar en algún lado porque esto es importantísimo. ¿Sí? Es como mi primera parte. ¿Listo? Entonces debo tener en cuenta que y vale 10. Ahora me falta calcular x porque es de 2, una ecuación de 2 por 2 y hace 2 por 3 en este caso, y hace referencia a que debo calcular x y debo calcular y. Listo. ¿Cuál sería el siguiente paso? Si tienen dudas pueden devolver el video. El siguiente paso sería reemplazar y en la ecuación a. Entonces voy a poner acá reemplazar y en a. Entonces me voy para la ecuación a y busco dónde está la y. La y está aquí. Lo que hago es reemplazar esa y con el valor que me dio, que en este caso es 10. Listo. Entonces, ¿cómo me quedaría? Logaritmo de x más 5 por logaritmo de y, que en este caso es 10, igual a 7. Tengan en cuenta que una cosa es el logaritmo y otra cosa es el 10. Lo que pasa es que en este caso el número es 10, pero recuerden que aquí hay otro 10 que no se ve, pero que está ahí. Lo mismo acá. Recuerden que cuando el logaritmo está solo, hace referencia a que su base es 10. Listo, entonces lo que yo voy a hacer, como estoy aplicando solo en la ecuación a, pues simplemente es hacer la operación. A ver, ¿qué me queda? Entonces me quedaría logaritmo de x más 5 por logaritmo de 10 en base 10. Entonces ahí es donde entra lo divertido. Si nosotros lo pasamos a exponente, quiere decir que es logaritmo en base 10 de 10 y no tenemos ningún valor, ¿cierto? Pero si lo hacemos como exponente es muy sencillo. Es buscar un número, tengo la base de 10 y debo buscar qué número o cuántas veces debo elevar el 10 para que me dé 10. Pues ¿cuántas veces? 1 para que me dé 10. ¿Qué quiere decir? Que en este caso el valor es 1. Vuelvo y digo, aquí lo que busco es cuántas veces debo elevar el 10 para que me dé 10, porque la base es 10 y el número es 10, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas veces debo elevar la base para que me dé 10? Pues ¿cuántas veces tengo que elevar el 10 para que me dé 10? Pues una. Entonces aquí el valor es 1, ¿cierto? Por 1 igual a 7. Esto es porque, vuelvo y digo, la base es 10 y el número es 10. Entonces siempre que ustedes vean logaritmo de 10 sin ninguna base, pues automáticamente ustedes deben saber que es 1. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me quedaría? Logaritmo de x más 5 por 1, que es 5, igual a 7. Y ahí para allá lo que hago es despejar. Entonces me quedaría logaritmo de x es igual a 7, este más 5 que está sumando pasa a restar, ya, logaritmo de x es igual a 7 menos 5, que casi siempre da 2, ¿cierto? Voy a continuar por acá. ¿Listo? Logaritmo de x es igual a 2, lo que hago es despejar. Ya ustedes saben despejar logaritmos, entonces me queda x es igual, recuerden que como no tiene ningún número, la base es 10, entonces x va a ser igual a 10 y levanta el 2, 10 a la 2. Y para finalizar quedaría que x es igual a 10 a la 2, que es 10 por 10 y eso me da 100. ¿Listo? Y ya tengo mis dos incógnitas, que en este caso es x y y, las tengo calculadas, halladas o resueltas. Entonces aquí sería x igual a 100. ¿Listo? Y como ya tengo el valor de x, perdón, y el valor de y, pues puedo decir que ya el ejercicio ha terminado. Es muy sencillo de hacer. En la actividad van a haber varios ejercicios así, entonces va a ser más fácil para ustedes desarrollarlos. ¿Listo? Con ayuda del video. Vamos a hacer el segundo ejemplo, que es un poco más largo, pero sigue siendo sencillo de hacer. En este segundo ejemplo, no voy a aplicar el método de reducción porque su estructura es distinta. Lo que voy a hacer es aplicar el método de sustitución. De pronto el procedimiento, vuelvo y digo, es un poco más largo, pero no quiere decir que sea difícil. ¿Listo? Entonces yo tengo un sistema de ecuaciones de la siguiente manera. Tengo logaritmo de x más logaritmo de y, que es igual a 0. Y x más 2y, que es igual a 3. Listo. Entonces lo primero que yo debo tener en cuenta en este caso, para que quede sencillo, voy a decir que la segunda ecuación, es decir, la ecuación que no tiene logaritmos, la voy a dejar quieta. ¿Por qué? Cuando nos aparecen sistemas de esta manera,
La idea es que el que tiene logaritmos poderlo dejar como está acá, de alguna manera, si se puede. Es decir, este está ideal, porque aquí simplemente es despejar, obviamente algebraicamente, y tiene su proceso, pero la idea es mirar, cuando ustedes tengan ejercicios así, lo primero que ustedes deben hacer es mirar cómo puedo hacer yo para que este logaritmo, este sistema o esta ecuación, la pueda reducir o la pueda transformar para que me quede así. ¿Listo? Y ya después pues hacer el respectivo despeje aplicando en este caso el método de sustitución. No puedo aplicar el de reducción porque como ustedes observan yo no puedo reducir nada porque el logaritmo está arriba pero no está abajo. ¿Listo? Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es, vamos a decir que esto es la ecuación A otra vez y esta es la ecuación B. Listo. Entonces vamos a jugar mucho con la ecuación A. La B va a quedar quietica un momento. ¿Y qué significa jugar con la ecuación A? Lo que les decía, tratar de reducirla o de transformarla. Entonces ahí es donde entran las propiedades de las ecuaciones logarítmicas que veíamos anteriormente. Y hay una propiedad que me dice que si yo tengo un logaritmo de x más un logaritmo de y es igual a el logaritmo de x por y. ¿Sí? Ustedes lo pueden mirar en la imagen que vimos antes. Entonces me dice que si yo tengo un logaritmo, no sé, b de x más el mismo logaritmo de b de y, es lo mismo, o lo puedo transformar en logaritmo de b, que es el mismo logaritmo de x por y. ¿Listo? Eso es lo que hace referencia. Entonces lo que yo voy a hacer con mi ecuación A como primer paso es pasarla de esta estructura, como ustedes la ven aquí porque está sumando, y la paso acá para que solo me quede un logaritmo. Entonces eso es lo primero que voy a hacer. Entonces en la ecuación A lo que yo hago, voy a poner A por acá, es pasarla del logaritmo o reducirla un poco. Entonces me va a quedar, ¿sí? Voy a hacerla aquí de una transformada, logaritmo de x más logaritmo de y igual a 0. Entonces me va a quedar logaritmo, ¿sí? Recuerden que cuando está solo su base es 10 de x por y. Y eso es igual a 0. ¿Listo? Sencillo. Apliqué esta propiedad acá, en mi ecuación A. Perfecto. No hice nada del otro mundo. Muy sencillo. Lo siguiente que voy a hacer, recuerden que cuando yo tengo la ecuación así, acuérdense del video de los ejercicios anteriores, lo que yo hago es despejar. En este caso, no puedo despejar solo la x ni solo la y, pero sí puedo despejar los dos. En este caso puedo despejar el logaritmo. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Recuerden que me queda xy igual este logaritmo al estar solo su base es 10. Y lo que hace es pasar al otro lado, hacer 10 y levanta al 0. ¿Listo? Eso ustedes ya lo saben. Entonces me va a quedar que xy es igual a 10 a la 0 y recordemos que todo número elevado a la 0 es 1. ¿Listo? Quiere decir que mi ecuación A quedó convertida en esto. ¿Listo? Entonces por acá la voy a poner que la puse de esta manera y así pues se puede conjugar mejor con la ecuación B. Entonces me va a quedar que xy es igual a 1. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como ustedes observan, lo que hicimos fue un cambio, la adecuamos un poco. Ahora, ¿qué es lo siguiente que yo voy a hacer? Esta sería mi ecuación A. ¿Listo? Pero como yo lo estoy haciendo paso a paso para que nos quede bien, para que no nos quede duda, voy a borrar acá y vamos a hacer el paso número 2 con la misma ecuación. Entonces lo que yo voy a hacer es despejar x en A. Pero entonces ya no voy a usar esta, sino esta, que es la que movimos o transformamos un poco. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría que xy igual a 1. Entonces despejo, y va a ser igual a 1 y la x va a ser igual a 1 y la y que está multiplicando pasa a dividir. Y hasta ahí. No puedo hacerlo de ninguna manera. Entonces voy a bajar este valor por acá. X va a ser igual a 1 sobre y. Ahí todavía no puedo decir que calcule x. Todavía no puedo decir eso porque lo único que hice fue dejar la x sola, pero hay una y ahí estorbando, por decirlo así. Entonces lo que yo hago es, como siguiente paso, es sustituir x en b. ¿Sí? Entonces sería sustituir x en la ecuación b. Entonces tengamos en cuenta que x es 1 sobre y. Entonces voy a reemplazar esta x con este valor.
¿Listo? Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría 1 sobre y más 2y igual a 3. Recuerden que reemplacé esta x con este valor. ¿Para qué? Para que yo me vaya acomodando al ejercicio y pues no me quede complejo o difícil de hacer. Listo, entonces, ¿qué es lo que hago ahí? Lo que hago en este caso, como aquí hay una fracción, voy a aplicar el mínimo común múltiplo, ¿sí? Que en este caso, el mínimo común múltiplo en este caso va a ser y. Y recuerden que aquí es como si esto fuera una fracción, ¿no? Esto es matemática pura. Entonces, en este caso, el mínimo común múltiplo es y. ¿Listo? Entonces empiezo y por y dividido 1, ¿cierto? Perdón, y dividido y por 1. Recuerden, después sería y dividido 1 por 2 y después y dividido 1 por 3. ¿Sí? Recuerden que así se aplica el tema del mínimo común múltiplo. Entonces yo empiezo. Y dividido y va a ser y por 1, pues sigue siendo, en este caso sería 1. ¿Sí? Yo lo puedo poner como 1. Y dividido y va a ser 1. ¿Sí? Y 1 por 1 pues me da 1. ¿Listo? No puedo poner y. Y dividido y me da 1 y por 1 me da 1. Listo. Más y dividido 1 es y. Por 2 me quedaría 2y a la 2. ¿Cierto? Porque aquí hay una y aquí hay otra. Entonces y dividido 1 me da y. Por 2y, 2y al cuadrado. Listo. Igual a y dividido 1, que es y, por 3, que sería 3y. ¿Listo? Y lo que hago pues es ubicarlo. Ahí ya se empieza a poner familiar el ejercicio, porque lo que yo hago es ordenarlo de esta manera. 2y a la 2, ¿sí? En este caso, este 3y que está sumando lo paso a restar como 3 menos 3y. Y este pues lo dejo como más 1, igual a 0. Y esto ustedes ya saben, se han visto esto muchísimas veces, que es una ecuación cuadrática. Y pues aplico lo que nosotros conocemos como menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c. Y todo eso sobre 2 por a. ¿Listo? En este caso no voy a hacer todo el procedimiento porque ustedes ya saben aplicarlo, lo pueden comprobar. Pero al aplicar la ecuación, pues obviamente yo lo hice por ahorrar tiempo, porque este video igual va a quedar en dos partes. Me va a quedar, como estoy hallando y, me queda que y1 y y2, aplicando la ecuación cuadrática, equivalen a 1 y a 1 medio, o 0.5. ¿Listo? Por el momento, niños, nos van 18 minutos. Voy a dejar hasta ahí esta parte, ¿sí? Y en el siguiente video continúo desarrollando este ejercicio. ¿Listo? Entonces regálenme un segundo y ya continuamos con la siguiente parte del ejercicio.